El sapo encantado. Cerca del pantano, una bruja, molesta por haber sido interrumpida en su canto, lanzó un hechizo sobre el pobre sapo Pedro, quien desde ese momento tomó forma humana. Lo supo cuando vio su nuevo rostro reflejado en la parte más clara del lago. Un rostro limpio y joven. Intentó croar, pero se le salió un ¡ay!, un ¡oh!, un ¡eh! Vio volar una mosca e intentó lanzar su lengua para atraparla. Pero su lengua ahora era pequeña y sus ancas eran manos y pies. Podía ver ahora las cosas desde otra altura. La parte baja del pantano solo le cubría los pies y no el cuerpo entero. Pedro, ahora un niño de 8 años, nunca había tenido aquella forma, así que asustado y confundido, se dirigió hacia el pueblo para averiguar cómo volver a ser el sapo de siempre. Antes de llegar al pueblo, Pedro recordó que él conocía a los niños, los había visto jugar en el pantano. Había oído de ellos y de las piedras que les gustaba lanzarle a él y a todos los de su especie. Recordaba a los niños y los recordaba con ropa. Y él, Pedro, estaba desnudo y a punto de entrar al pueblo. Seguro se burlarían de él. A lo lejos miró ropa colgada en la parte trasera de una casa. Corrió hacia ella, atento de que nadie lo viera. Tomó unas bermudas, una playera y salió de la casa. Ya en el pueblo, Pedro se sentía confundido entre la gente. No solo había niños de su tamaño, había otros niños grandes, con largas cabelleras y cortas. También había niños gigantes, que llevaban otros niños de las manos. Pero él se encontraba solo ahí. Escuchaba los sonidos extraños saliendo de su boca y se percató de que los entendía. Un ay, un oh, un eh. En una esquina vio como unos niños gigantes se burlaban de otro de ellos, aunque éste traía ropa. Él conocía a los niños, los había visto jugar en el pantano, había oído de ellos y de las piedras que les gustaba lanzarle a él y a todos los de su especie. Pero ahora, él ya no era de esa especie, ahora era de la especie de los niños pequeños y gigantes que habitaban el pueblo. Cuando el niño gigante, del que los otros se burlaban, tropezó y cayó, Pedro comenzó a lanzar grandes carcajadas sin saber muy bien por qué. Aunque Pedro conocía a los niños y los había visto jugar en el pantano. De pronto, de una casucha en ruinas, salió la bruja. Pedro la vio desde lejos y corrió hacia ella. La bruja intentó huir de Pedro, pero él se lanzó de un enorme salto a las faldas y se tomó de ellas. Los otros niños, los grandes y los gigantes, rodearon a Pedro y a la bruja. La bruja, asustada de que la pudieran descubrir, tomó a Pedro de la mano y se lo llevó con ella. La bruja fue con Pedro cerca del pantano. Pedro pidió a la bruja que lo regresara a ser sapo. ¿Qué acaso no te gusta ser un niño?, preguntó la bruja. Pedro negó con la cabeza, ya que él no quería ser como los niños que le tiraban piedras en el pantano. La bruja accedió con tal de que no la delatara ante el pueblo entero. Le pareció buena idea devolver a Pedro su antigua forma y regresarlo al pantano. Pedro volvió a ser sapo. Lo supo cuando vio su viejo rostro reflejado en la parte más clara del lago. Intentó cantar, pero se le salió un crack de la felicidad.